Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan, profesores, estudiantes, público en general. Es un verdadero placer, a nombre de la sección de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente, junto con el posgrado en Filosofía y el sistema de Educación General, darles la bienvenida un día como hoy para conmemorar los 311 años de haber fenecido un pensador prolífero, polifacético en su obra filosófica, un pensador de los más influyentes, un pensador que hizo época y que hoy día sigue haciendo época, pues sus libros, su pensamiento sigue latente en la base de muchas doctrinas filosóficas, y sus libros siguen aportando nuevas discusiones en temáticas importantes como la política, el empirismo, la epistemología. Hablamos sin duda alguna de John Locke, de allí el nombre de esta mesa redonda, 311 aniversario de la muerte de John Locke, acuerdos y desacuerdos políticos y epistemológicos. Para ello resulta un grato placer hacer coincidir en esta mesa a los tres expositores, ya conocidos por algunos de ustedes. Me voy a tomar el atrevimiento, dado que no podría ser de otra manera, de hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. A mi derecha, en primera instancia, se encuentra el licenciado Stanley Arce Delgado, profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, quien ha realizado estudios en el ámbito del sentido de la realidad trascendente en el pensamiento de John Locke. Además, intereses afines en el ámbito de la lógica, teoría del conocimiento, fenomenología del conocimiento, ontología, ello aunado a la filosofía de la historia del pensamiento. También ha realizado algunas publicaciones en torno a la nociología de la filosofía moderna y acerca del pensamiento filosófico de Leonardo Porto. De igual manera, presentar al licenciado Esteban Paniagua Vega, también profesor de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente, filosofía del siglo XVII y del siglo XX, derecho natural, ley natural y liberalismo. Honramos también, por supuesto, la presencia del doctor Arnoldo Mora Rodríguez, quien es oriundo del Cantón de Palmares. Realizó sus estudios en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina, catedrático de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la rama de ensayo en 1991, exministro de Cultura en el periodo 1994-1998. Es un colaborador asiduo de la prensa nacional, lo que le ha valido un reconocimiento tanto nacional como internacional. Autor de numerosos libros y ensayos, entre los más destacados podemos mencionar Historia del pensamiento costarricense, La filosofía latinoamericana, una introducción histórica, La identidad de nuestra América, El arielismo, de Rodó a García Monge, además de innumerables trabajos en ética, política, derecho, antropología, ciencia, humanismo, literatura, historiografía, estética, en fin, toda una figura del pensamiento costarricense. Solamente para introducir la temática, me gustaría agregar una breve reseña del pensador de esta conmemoración, que es John Locke, en que encontramos una visión integral de la filosofía y el ser humano. Nació en 1632 en Inglaterra, tuvo formación en medicina, arte y filosofía. Tuvo una influencia muy marcada por parte de filósofos como René Descartes y Francis Bacon, así como él constituyó también una influencia en la filosofía de años venideros. A pesar de que vivió en una época convulsa, lo cual lo llevaron a exiliarse en Holanda, hasta que en 1688, con la gloriosa revolución en Inglaterra, abre el camino para el regreso de Locke a su país. Entre sus principales obras destacan temáticas
como la tolerancia, el gobierno civil, el entendimiento humano, la educación, el lenguaje. En sí, Locke no dejó de trabajar en la elaboración de sus pensamientos, y eso se refleja en el gran prestigio que adquirió el autor tras su muerte, pues la fama de su obra no hizo más que crecer. Muere en Inglaterra un 28 de octubre de 1704, fecha que 311 años después y 2 días estamos acá en un ámbito académico para preservar en la memoria los aportes que este gran pensador legó al humanismo. Y sin más preámbulo, entonces daremos inicio a escuchar las ponencias de los expositores, abriendo de esta manera al final de las 3 ponencias un espacio para intercambiar criterios y preguntas en general que el público quiera hacer en observancia. Comenzamos con el profesor Stanley Arce, al cual le cedemos la palabra en este momento. Solamente se les recuerda, por favor, colocar los móviles en silencio o apagarlos para que no interfiera con la exposición de los invitados. Que les agradece esto. Le cedemos la palabra. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Todo bien? A los distinguidos colegas que estén por acá también compartiendo con nosotros, muchas gracias. Bienvenido, don Arnoldo, otra vez. Gracias a los compañeros Esteban Paniagua y a David por compartir aquí mesa con un servidor. Les voy a hablar de la faceta epistemológica o de teoría del conocimiento que hace Locke, ¿verdad?, como parte de su experiencia y de su especulación filosófica. Hablar de la obra filosófico-epistemológica capital de Locke, 1632-1704, es hablar sobre el ensayo sobre el entendimiento humano, ¿verdad?, Essay Concerning Human Understanding, que ve la luz entre 1689 y 1690, año en que se encuentra disponible en material impreso. Pero con ello no aseveramos que Locke únicamente se ocupara de tópicos epistemológicos o sobre teoría del conocimiento en la magna obra ya referida de 1690, sino que en efecto ya en 1688 publica un breve opúsculo en la famosa Bibliothèque de Leclerc, Leclerc amigo de Locke, me refiero a la Bibliothèque Universelle et Historique, opúsculo que lleva el encabezado siguiente: extracto de un libro en inglés o de un libro inglés que no ha sido publicado aún, intitulado Ensayo filosófico sobre el entendimiento. Texto este último que es un adelanto de las opiniones sostenidas por Locke en el ensayo de 1690. Pero los intereses nociológicos de nuestro autor ya asomaban en 1671 al volver de su primer viaje a París, Francia, según nos deja saber su biógrafo, su gran biógrafo, M. Cranston, así como escritos póstumos que no tardaron en hacerse célebres, como el examen de la opinión del padre Malebranche, de que vemos todas las cosas en Dios, y de la conducta del entendimiento, ¿verdad?, 2 libros, 2 textos. La primera obra surgió del ataque que John Norris dirigiera contra el ensayo de Locke, ¿verdad?, y la segunda parece estar inspirada en motivos de su librito Pensamientos sobre la educación de Locke, del año 1693. Exponer el pensamiento epistemológico de John Locke es una de las empresas más laboriosas, debido a lo intrincado y complejo de la propuesta del filósofo político y médico inglés, de acuerdo con uno de sus más afamados estudiosos, Michael Ayers. En materia de la naturaleza, alcance y límites del conocimiento, de hecho puede considerarse la propuesta nociológica o epistemológica más compleja antes de la realizada por Immanuel Kant, en opinión de Ayers. Podemos decir al respecto de esa concepción del conocimiento que hay en Locke varias perspectivas que tienden a oponerse y a complementarse por lados distintos en materia epistemológica. Por un lado tenemos lo que Locke expresa como certeza y alcance del conocimiento humano, y por otro el origen de las ideas. A veces es un tanto difícil hacer converger o ver dónde está la convergencia entre esas 2 dimensiones del conocimiento, porque la cuestión
sobre el origen o la fuente de donde proceden las ideas es principalmente un asunto psicológico, mientras el de la certeza, alcance y límites de nuestras facultades son un asunto cognoscitivo, ¿verdad? Netamente cognoscitivo, porque tiene que ver con la verdad del conocimiento y la proyección hacia lo real que puedan tener las ideas. De repente este difícil entronque entre esas dos dimensiones de la nociología lockeana, puesta de relieve por el trabajo de Kant, se deja comprender por la observación del propio Immanuel Kant, filósofo alemán de lengua alemana, que realiza en la introducción a su crítica de la razón pura especulativa, acerca de que si bien el conocimiento comienza con la experiencia, no todo procede de ella. Ahora bien, más allá de la ambivalencia semántica del término idea con el que el lector se tropieza en la obra magna del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, la llamada por los estudiosos vía de las ideas pretendió ser un método descriptivo de los modos o maneras de adquirir conocimiento a partir de esos fenómenos mentales que Locke denominó como, por un lado, ideas de sensación y por otro, ideas de reflexión. Desde el punto de vista netamente nociológico o de teoría del conocimiento, puede tenerse a Locke como el más importante exponente de un representacionalismo realista, que sostiene que los fenómenos mentales que el ensayo denomina ideas, representan cosas y propiedades reales en virtud del influjo causal de estos últimos o bien estados reales de la mente humana. Este representacionalismo realista ha planteado una noción o un sentido fáctico de la realidad como agente causal que no parece compatible con otro sentido del concepto de hecho, descrito por Locke bajo la expresión matter of fact, que suele traducirse como cuestión o asunto de hecho, correspondiente a las disposiciones de las cosas individuales, sus cualidades y relaciones, que son el caso cuando las proposiciones son verdaderas. No obstante, la repercusión más intensa del pensamiento epistemológico o nociológico lockeano está en el trastocamiento o cambio que sufre la idea de intencionalidad cognitiva. En efecto, este concepto, que aparece ya perfilado por la filosofía medieval con figuras como Avicena, ¿verdad?, Ibn Sina en árabe, o Tomás de Aquino, conserva en Locke el significado de que para todo acto o estado de la mente cognitiva hay un contenido o un algo al que ella se refiere. Como ha podido destacar García Carpintero, un estudioso de Locke en nuestro idioma reciente, la intencionalidad cognitiva remite a los fenómenos mentales como sus objetos directos y no a las cosas individuales, a sus cualidades o relaciones. Lo que el propio Locke expresó en la concepción de que el conocimiento no es otra cosa que acuerdo y desacuerdo entre ideas y no entre cosas que de ningún modo podemos conocer en su constitución interna en ese sentido. Por ello también el ensayo reconoce que la teoría del conocimiento es una semántica, ¿verdad? Entre la división de la filosofía que hace Locke distingue entre filosofía de la naturaleza o filosofía física, ética y semántica. La parte semántica correspondería a lo que aquí estamos denominando como teoría del conocimiento, ¿verdad? O siquiera una dimensión de la teoría del conocimiento, muy importante para Locke. Una doctrina que reconoce el ensayo como doctrina sobre el nexo entre los signos que representan las ideas en la mente, ¿verdad?, y no cosas reales directamente, una doctrina sobre una semántica interna de la mente humana. Y para sostener un conocimiento de lo real, mediado causalmente, ¿verdad?, alguna vez sugerimos que habría que comprometerse con una metafísica, ¿verdad? Sin duda alguna, Locke está comprometido con una ontología o una metafísica, como a veces se dice, un discurso teórico sobre la realidad que establezca el sentido de lo real independientemente del acuerdo o desacuerdo entre las ideas, lo que desde luego dio pie para la tesis berkeliana, ¿verdad?, la tesis de un contemporáneo de Locke, ¿verdad?, según la cual
tesis de Berkeley, lo real no es nada más que idea, fenómeno de la mente, según decimos. Esta disociación entre la realidad extramental y entre el sentido, ¿verdad?, y la realidad extramental reaparece en autores contemporáneos vinculados al positivismo lógico del Círculo de Viena, a la filosofía analítica angloamericana, pero que hunde sus raíces en el pensamiento tardomedieval del siglo XIV, con el cual John Locke está emparentado por un tipo específico de nominalismo conceptualista de los objetos universales. Por supuesto, ¿verdad?, esto debe de rescatar la repercusión que inmediatamente hace la obra del ensayo de 1690 en el pensamiento y en la reflexión del celebérrimo filósofo racionalista de origen alemán, ¿verdad?, de Hannover, ¿verdad?, el bibliotecario de Hannover, don Leibniz, sí. En su obra epistemológica quizá más importante, Los Nouveaux Essais, que escribe en francés, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, como una réplica, ¿verdad?, al ensayo que Locke había desarrollado y publicado entre 1689 y 90. Que bueno, dicho sea de paso, aparece los nuevos ensayos aparecen hasta 1765, ¿verdad?, mucho tiempo después. Y repercusión que hay que también rescatar, casi inmediata, que hace la obra de Locke en el pensamiento de un francés, Etienne Bonnot de Condillac, ¿verdad? Finalmente, yo creo que es importante darle seguimiento a esta orientación nominalista radical de la filosofía moderna, uno de cuyos exponentes es, por supuesto, Locke, porque quizá en ella podamos hallar la clave para comprender en qué relación de prioridad, cosa que ha sido muy discutida, ¿verdad?, en qué relación de prioridad se encuentran en el pensamiento de Locke la nociología o la teoría del conocimiento y la ontología como discurso teórico sobre el cero de la realidad, y la ética y política filosófica del gran pensador inglés. Muchas gracias. Compañeros, acá adelante hay algunos lugares descopados para que aprovechen por acá también. Muchas gracias al profesor Stanley Arce. A continuación escucharemos la ponencia del profesor Esteban Paniagua. Bueno, tengan muy buenas tardes. El compañero de la sección de filosofía de la sede Occidente, Stanley Arce, les acaba de hablar de la parte epistemológica del filósofo que celebramos el día de hoy. De mi parte les hablaré de la parte política, ético-política de John Locke. Los siguientes son unas breves disertaciones. Se titula Acuerdos y desacuerdos con las interpretaciones políticas de John Locke en su contexto y fuera de su contexto. Introducción. La siguiente ponencia estará seccionada en 3 apartados y una conclusión a modo de apéndice filosófico. En estos pasos se pretende dar cuenta de algunos aportes de John Locke a la filosofía política y satisfacer la curiosidad de un público tan variopinto como el que constituye esta excelsa audiencia. En una primera instancia hablaré de algunos de los principales postulados políticos de John Locke, a modo de ambientación para aquellas personas no versadas en la temática. En un segundo momento, brindaré algunas descripciones del valor de estos postulados para el contexto en el cual se desenvolvió el filósofo, y en una tercera entrada abordaré algunas interpretaciones de su filosofía política planteadas en el seno de la separación de la ciencia política y la teoría política angloamericana del siglo XX, el arribo de los Estados Unidos al liderazgo hegemónico de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial y la canonización de John Locke como padre del liberalismo.
A modo de conclusión, realizaré una breve reflexión referente a la necesidad de retomar el método contextualista para hacer análisis filosófico de nuestra realidad y generar verdaderos procesos de descolonización en las academias latinoamericanas. 1. Algunos postulados políticos de John Locke. John Locke se adscribe a dos importantes teorías puestas en la mesa de la discusión de su época: la teoría racionalista de los derechos naturales y la teoría del Original Compact, el pacto original, o como se le ha mentado más comúnmente en el siglo XX, el contrato social. En oposición al voluntarismo, las teorías racionalistas de los derechos naturales, planteadas y defendidas, entre otros, por Hugo Grotius y Samuel Pufendorf, constituyen un punto de partida de la teoría política de Locke. Si bien la humanidad es para el filósofo, al igual que el mundo, un producto del trabajo, una creación de Dios, Dios le ha dado a la humanidad la razón, y el uso natural de la razón es lo que distingue a la humanidad del resto de los animales. Luego, a través del uso de la razón natural, el ser humano es capaz de discernir aquellos preceptos morales y políticos que van de acuerdo a su creación. A partir del argumento de Locke y de la filosofía predominante de los grupos más transgresores de su época, si Dios creó a la humanidad le pertenece a Dios. De igual manera, Dios le dio a la humanidad la propiedad común de la tierra y de todos los bienes que hay en ella y ella produce. Conforme a esto, la primera ley natural de la humanidad, de acuerdo a la razón natural, es que la humanidad, así como cada individuo, debe autoconservarse. Esto porque somos la obra de Dios y debe preservar la obra de su dueño, amo y creador. Para autoconservarse, cada ser humano es libre de apropiarse de aquellos bienes necesarios para su subsistencia. Por lo tanto, cada ser humano ha nacido libre e igual a los otros seres humanos, y mediante el trabajo puede generar la propiedad que sea necesaria para satisfacer sus necesidades. El trabajo genera así la propiedad de un modo análogo a como el mundo y la humanidad le pertenecen a Dios porque éste les crió. En un primer momento, cada ser humano puede apropiarse únicamente de aquella cantidad de tierra que pueda cultivar con sus propias manos. Seguidamente, todos tenemos derecho a hacer justicia contra cualquier otro que atente contra nuestros derechos, ya sea el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad. En el estado natural, yo puedo hacer justicia con mis propias manos ante la injusticia causada a mi persona, pero no solo yo, sino que cualquier otro puede hacerlo, porque quien atenta contra mi derecho, atenta contra la razón natural, y si actúa en contra de la razón natural, es como las bestias que Dios ha puesto al servicio de la humanidad. Quien atenta contra el derecho natural, por consiguiente, es un enemigo, y quien atenta contra mis derechos no solo es mi enemigo, sino enemigo de toda la humanidad. En este punto es necesario arribar a un segundo momento de la teoría de la propiedad de Locke. Si bien en un primer momento limita la propiedad a lo que yo pueda producir con mis propias manos, posteriormente admite que existe suficiente tierra como para que cada ser humano pueda apropiarse del doble de aquella que necesita para satisfacer sus propias necesidades. Y como la obtención de determinados bienes es necesaria para la autoconservación y existen en la naturaleza periodos de escasez, por un consenso tácito, afirma John Locke, se introduce el oro como una mercancía no perecedera que facilita el cambio de los bienes y puede ser acumulado ilimitadamente, a diferencia de los demás productos perecederos. Todo lo anterior sucede en el estado natural de John Locke. Ahora vamos a adentrarnos en el papel de la teoría del pacto original o el contrato social en su planteamiento. A diferencia de Thomas Hobbes, para quien el contrato social surge para evitar el estado de guerra y la anarquía predominante en el estado natural, como hemos visto en los argumentos anteriores, el estado natural de Locke está orientado por una supuesta razón natural.
Como consecuencia de esto, el pacto original tendrá como objetivo establecer un gobierno civil, basado en el consentimiento de los individuos quienes aceptan voluntariamente, en el ejercicio pleno de su libertad e igualdad, ceder su derecho natural de hacer justicia con sus propias manos y conceder este derecho a una autoridad común, la cual ejercerá el poder conferido para reafirmar los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, y hará justicia gobernando de acuerdo con el bien común de las y los gobernados. En este pacto original es fundamental el consentimiento de los individuos, porque tal consentimiento implica el deber de la obligación política. Como punto final de este recuento de algunos argumentos políticos de John Locke, es necesario evocar su apelación al derecho a la revolución. A diferencia de Hobbes, para quien, una vez establecido el pacto original, este no puede ser disuelto y debe prestarse una obediencia absoluta a la autoridad, para Locke, cuando la autoridad establecida por acuerdo de los gobernados no gobierna en pos del bien común y actúa en contra de los derechos naturales de los individuos gobernados, las personas sujetas por este pacto original pueden disolverlo y formar uno nuevo. 2. El valor de la filosofía política de Locke para su contexto. Si visualizamos los anteriores postulados desde nuestra época, las críticas al pensamiento lockeano parecerían no tener fin desde cualquier marco de referencia teórico o ideológico del que partamos. Sin embargo, la marcada influencia religiosa y la posición creacionista del filósofo responden a supuestos ampliamente aceptados en su época, a pesar de que el modo de plantear los problemas es completamente transgresor para su contexto. De igual manera, si visualizamos sus postulados económicos desde la comprensión de las atrocidades actuales del capitalismo y el colapso ecológico, ontológico y social, podríamos ser muy críticos de la teoría de la propiedad de Locke. Ahora bien, el contexto en el que escribe Locke es el propio de un capitalismo incipiente y el filósofo no pudo comprender en sus formulaciones las consecuencias posteriores de este sistema económico. Cuando Locke brinda una justificación de la propiedad privada generada por el trabajo de cada individuo, en su contexto es un planteamiento muy revolucionario, no completamente original del filósofo, sino de todo un grupo de intelectuales de su época disconformes con el orden imperante de las cosas. La justificación de la propiedad en la Inglaterra del filósofo se basa en una teoría del derecho divino de los reyes a gobernar y un voluntarismo de acuerdo con el cual Dios hizo a la humanidad y se la encomendó a un solo hombre, Adán, quien es el primer padre y el primer rey. Luego, no solo la tierra, sino la humanidad misma era una propiedad de Dios, encomendada por Dios mismo a un rey. En otras palabras, de acuerdo con el derecho divino a gobernar, nadie podía tener propiedad individual o colectiva, ni nadie era completamente libre, ni tenía decisión política, porque ese era un derecho exclusivo del rey. Cuando algunas teorías racionalistas del derecho natural, como la de Locke, sostienen que todos los seres humanos nacimos libres e iguales, podemos tener propiedad privada y decidimos libremente, mediante un pacto guiado por el libre ejercicio de la razón natural, una forma de gobierno civil, rompen con un esquema tradicional de corte feudal sedimentado profundamente no solo en la teoría académica, sino en las prácticas cotidianas de las personas. La obligación política brotada de un acuerdo generado para asegurar los derechos naturales, a partir del cual se establece una autoridad común, implica la posibilidad de levantarse en armas contra un rey, cuyo poder no brota de la voluntad de Dios ni de un derecho divino, sino de un acuerdo entre seres racionales. Luego, esta obligación política potencia el cambio político gestado en la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, a partir de sus precedentes históricos, como la Guerra Civil de la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra y el experimento republicano del periodo del Interregno gobernado por Lord Protector.
3. Locke y el liberalismo del siglo XX. A pesar de que hoy en día es de dominio general la afirmación de que John Locke es el padre del liberalismo, su filosofía no fue vista con buenos ojos por los intelectuales de los siglos XVIII y XIX. De hecho, la edición de On Government, utilizada por Jefferson y que tiene cierta influencia en el Acta de Independencia de los Estados Unidos, proviene no de Inglaterra, sino de una traducción francesa que omite el First Treaty y el primer libro del Second Treaty. Además, la influencia republicana del Acta de la Independencia de los Estados Unidos pareciera provenir más de la obra contemporánea de la filosofía política de Locke, de otro autor llamado Algernon Sidney. Esto se debía a que los argumentos especulativos para fundamentar la política poseían poca aceptación en el desarrollo de la política inglesa y estadounidense durante los siglos mencionados. La influencia de Locke en el plano de la política comienza a ser considerada con el surgimiento del nuevo liberalismo inglés de la segunda mitad del siglo XIX y se asocia a la figura de Leonard Hobhouse. Este sociólogo y filósofo fundamenta una posición, un primer movimiento liberal, el cual se opone al pensamiento conservador y al ala conservadora del partido Whig de Inglaterra, y propone una serie de políticas intervencionistas del Estado en la economía para propiciar mejores condiciones para las personas gobernadas. Hobhouse encuentra un referente teórico de suma importancia en el planteamiento político de John Locke, y así su figura comienza a adquirir relevancia en Inglaterra. En los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, la figura considerada como el padre del liberalismo era la de Jeremy Bentham. De la mano del liberalismo del New Deal y las políticas liberales de Roosevelt, la ciencia política se basa, durante la primera mitad del siglo pasado, en un estudio de la historia de las ideas políticas estadounidenses para fundamentar los valores de la sociedad estadounidense. Sin embargo, los nuevos problemas teóricos y existenciales acarreados por la Segunda Guerra Mundial, así como el arribo de los Estados Unidos al liderazgo hegemónico del bloque occidental, genera un nuevo abordaje, característico de la teoría política, el cual renuncia a la historia de las ideas y se contenta con la fundamentación de un canon de autores que deben ser estudiados como si se sucedieran los unos a los otros para fundamentar el momento presente de la situación de la humanidad occidental. De esta manera, los clásicos comienzan a ser estudiados como si fueran modernos y a ser fundamentados como tales a partir de los postulados de George Sabines y Leo Strauss. Una de las consecuencias del afianzamiento de la teoría política es el establecimiento de John Locke como padre del liberalismo. ¿A qué responde esta consideración propia del siglo XX? La concepción analítica y ahistórica de la historia de la filosofía, comprendida a partir de los marcos teóricos y metodológicos de la teoría política, enfatiza el aislamiento y la reinterpretación de los argumentos de determinados autores que previamente ha canonizado. Luego, no interesa el contexto para el cual estos escribieron, sino el valor de los argumentos para fundamentar la teoría política acorde con el nuevo papel de los Estados Unidos como líder del bloque occidental. Estas versiones se institucionalizaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en nuestras academias y constituyen una arteria fundamental de la colonización, tanto en el contexto angloamericano como en otras zonas de influencia como los contextos latinoamericanos. Específicamente, si aislamos los argumentos de Locke del contexto en el que estos fueron escritos, son muy funcionales para los Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría. Extraídos de aquello que Locke quiso decir realmente, sus argumentos pueden ser reinterpretados en función de plantear un eje fundamental del sistema capitalista, como lo es la propiedad privada, como un derecho natural, orientado por una razón natural, otorgada por Dios a la humanidad. De ahí que quien atente contra la propiedad privada, ya sea desde el otro lado de la cortina de hierro,
el antiguo ámbito de dominio de la Unión Soviética como dentro del ámbito de dominio occidental, en Latinoamérica, por ejemplo, atenta contra el derecho natural y actúa en contra de la razón natural, por lo que puede ser desprovisto de su condición de persona y tratado como una bestia y un enemigo. Quien plantea una teoría de la propiedad ajena a la justificación de la propiedad privada como principio del sistema político puede ser entendido como un enemigo, pero no solo un enemigo del gobierno de los Estados Unidos, sino de toda la humanidad. Hay muchos otros puntos que se pudieran aquí exponer al respecto de la reinterpretación de John Locke en el siglo XX, pero para efectos de esta conferencia quiero limitarme a estos para pasar a una reflexión final. 4. La necesidad de retomar el contextualismo como método de abordaje filosófico. Las tradiciones analíticas y estructuralistas predominantes en las academias nos han empujado a estudiar exclusivamente un canon de autores y de acuerdo a determinada hilaridad conformada por el poder, estas son las simientes de la verdadera colonización. Luego, en filosofía no debemos limitarnos a hacer reinterpretaciones de los textos, entendiendo a estos como meros aparatos que pueden ser analizados y reinterpretados a partir de la plurivalencia de los términos. En filosofía debemos retomar el método contextualista ampliamente desarrollado por los historiadores de la nueva izquierda inglesa de la segunda mitad del siglo XX para comprender lo que estos textos realmente significaron en sus propios contextos y cómo han sido tergiversados para hacer ver que nos dicen cosas distintas en otros momentos de la historia. Un ejemplo claro de esta colonialidad es la consideración de John Locke como padre del liberalismo, expuesta como tal desde los primeros años de la escuela y el colegio, pero perpetuada por el abordaje filosófico que se limita exclusivamente a la riqueza hermenéutica y textual. Muchas gracias al profesor Esteban Paniagua. A continuación le cedemos la palabra al profesor Arnoldo Mora. Gracias. Estimados miembros de la mesa principal, estimados profesores de filosofía, queridas muchachas, muchachos, estudiantes, quiero en primer lugar felicitar a la cátedra de filosofía por traernos al recuerdo y al presente uno de los grandes legados del pasado. Tenemos que partir de que el pasado lo revivimos del presente porque tiene vigencia. O sea, mucho del pasado está en nosotros. Ustedes y yo no seríamos lo que somos si no fuéramos o fueron en el pasado nuestros padres, nuestros abuelos. Me preguntarán entonces ustedes qué tiene que ver Locke, un filósofo que murió hace más de 300 años en Inglaterra. ¿Qué tiene que ver con nosotros y con Costa Rica? Mucho. Porque no podemos entender la formación de la República, no podemos entender a Costa Rica en el siglo XIX si no entendemos el pensamiento liberal de John Locke. Si no entendemos qué entendía él por hombre, qué entendía por democracia, por libertad, por Estado, por política. Porque eso ejerció una enorme influencia en la formación del costarricense. Las ideas que nosotros tenemos en gran parte no fueron engendradas o producidas aquí, fueron influencias, porque este es un país pequeño, de poca población,
que recibe las influencias, pero claro, las recibe creativamente, es decir, asimilándose a un contexto, asimilándolo a una realidad y a una situación que es específicamente la nuestra. Por eso podemos ubicar el pensamiento de Locke en Europa y podemos ubicar el pensamiento de Locke en su influencia en Costa Rica. Decimos que Locke ejerció una gran influencia en lo que se llama los liberales de América Latina. ¿Cómo se formó la edad moderna y la edad contemporánea? Se formó a través de grandes revoluciones. No fue pacíficamente, fue a través de grandes eventos que significaron un cambio cualitativo, es decir, un antes y un después de determinados acontecimientos. Eso es lo que llamamos una revolución. Es un cambio sustancial, de tal manera que podemos decir que hay un antes y un después en la historia de los pueblos. Veamos entonces en primer lugar lo que pasó en Europa. Recordemos que era el centro del mundo, que nosotros fuimos conquistados, se formó nuestra mestizaje precisamente con la población europea que conquistó estas tierras, pero no eran solamente hombres que venían con ellos ideas. Los que se formaron aquí hicieron la Costa Rica del pasado, la Costa Rica del siglo XIX, también eran hombres que tenían ideas. Braulio Carrillo, Juanito Mora, los grandes liberales, los que dieron la constitución política que en un 70-80% todavía es actual, Tomás Guardia, 1871, los que hicieron las grandes revoluciones educativas, como Bernardo Soto, promulgación del Código Civil, la reforma en la educación. ¿Por qué la educación es gratuita? Desde don Jesús Jiménez y Julián Bolio. ¿Por qué se crea el Estado educador? Todo eso tiene que ver directamente con lo que nosotros somos. No bajamos del cielo, no somos ET. Somos producto de ese proceso de elaboración que no fueron solo de ideas, hechos, sino también de ideas. El historiador estudia hechos, los filósofos estudiamos doctrinas, teorías, polémicas, confrontaciones ideológicas, porque los gobernantes no gobiernan solamente porque tienen poder, sino porque tienen un proyecto político, tienen una propuesta, y esa propuesta es teórica, doctrinal, surge de los grandes pensadores que se aplican a un determinado contexto. Asistimos, por ende, al surgimiento de la edad contemporánea. Esa edad contemporánea que surge o se da con dos acontecimientos: la revolución industrial en Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y la revolución francesa 1789, que crea el Estado-Nación. A partir de ese momento, hacer revolución en el siglo XIX es crear y construir el Estado-Nación. Veremos que esto cambia en el siglo XX, cuando surge el Estado Social de Derecho en este país. Pero en el siglo XIX se trata de crear el Estado-Nación,
¿Qué éramos nosotros antes de 1821? Nada. Esto era una comarca que se llamaba, una provincia cuya capital era Cartago y cuyo poder venía inmediatamente de nuestra capital, que era León de Nicaragua, después de la división, después de las reformas borbónicas. Así se introduce en Costa Rica el liberalismo. El liberalismo es la gran ideología que derrota el feudalismo y derrota el absolutismo, el poder absoluto de los príncipes. No soy gobernante porque me nombró el pueblo, sino porque soy ungido por Dios. Esa es la monarquía absoluta contra la cual Locke reacciona polémicamente en su primer ensayo del gobierno civil. Las luchas, guerras de religión que vienen de la reforma protestante y se enfrentan católicos y protestantes durante más de 100 años. Para eso entonces Locke emite primero, crea primero un tratado de la tolerancia y luego la carta sobre la tolerancia una vez que se tiene el poder, donde se defiende el derecho a tener su religión. El Estado surge por primera vez, que actualmente es un gran debate en Costa Rica, el concepto de Estado laico, que va a prevalecer en la Constitución norteamericana. El Estado no tiene una religión, sino que respeta a todas las religiones y son los individuos los que tienen sus creencias, convicciones religiosas o ninguna religión. Como ustedes ven, estas ideas que nos parecen normales hoy en día, pues no eran normales en su época. Hubo alguien que las pensó, hubo alguien que las dijo, que las propuso. Entonces tenemos dos periodos, entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII, el periodo que podríamos llamar del fin de 1000 años de Edad Media, que fueron dominados en todos los campos por la Iglesia, el surgimiento por consiguiente de una sociedad diferente y el surgimiento de una clase social diferente que llamamos burguesía. Una burguesía precapitalista. Anterior al capitalismo solo podemos hablar después de la Revolución Industrial. Podríamos hablar entonces de una burguesía financiera o monetaria, no industrial. Esa primera fase de la derrota de la Edad Media tiene tres grandes pensadores. El primero de ellos es Nicolás Maquiavelo, que lo consideramos el padre o iniciador de la filosofía política moderna, aunque no es el verdadero forjador de la filosofía política, si entendemos por filosofía política aquella que se da en torno a la naturaleza del Estado. La filosofía política es fundamentalmente la teoría del Estado. Y en Maquiavelo lo que tenemos es más bien una táctica o una estrategia de la conquista del poder. El concepto de política como poder no proviene de Grecia, proviene de Roma. En Grecia tenemos la política viene de polis, una palabra en griego que significa, no como todo el mundo dice ciudad, significa sociedad. Es la manera como los seres humanos, siguiendo la armonía del universo, ordenan la vida en sociedad. Eso es lo que se entiende en los griegos por política. No hay, por ende, la política como el ejercicio del poder y el poder como ejercicio de la violencia. Eso proviene del Imperio Romano. Y este es el concepto
que encontramos en Nicolás Maquiavelo. Luego viene la teoría del Estado de Thomas Hobbes, el Estado absoluto, que él llama Leviatán, y por eso podemos considerar a Hobbes como el verdadero padre de la filosofía política en la modernidad. El Estado es absolutamente necesario para no caer en el caos de la sociedad, porque el estado primitivo del ser humano es la violencia, lo que él llamaba la guerra de todos contra todos. Él plantea, por consiguiente, el problema fundamental de la política. ¿Por qué los seres humanos hacemos política? Porque el ejercicio del poder conlleva la violencia. Y la única manera de controlar la violencia es tener instituciones que establezcan un límite al ejercicio de la violencia. Ese límite al ejercicio de la violencia que nos permite a nosotros tener una violencia que no daña a los demás, lo que podríamos llamar en moral y en derecho penal una violencia defensiva, es lo que John Locke llama libertad. La libertad, inspirándose en Hobbes, la libertad, por ende, es el grado de violencia que la sociedad permite a cada individuo para ejercer su derecho legítimo a la defensa de sus derechos. Un Estado existe en la medida en que el Estado garantiza que los individuos puedan ejercer la violencia en función del ejercicio o defensa de sus propios intereses. Es lo que se llama el individualismo. Con eso nace, que es propio de la burguesía. La burguesía define al hombre como un individuo. En contraposición a Carlos Marx, por ejemplo, que define al hombre como el conjunto de sus relaciones sociales. Eso es para Marx el ser humano, de los manuscritos económicos filosóficos de 1844. O que la libertad, como la define Rousseau, la libertad es la soberanía que adquiere un pueblo. La soberanía popular, la soberanía del pueblo es la razón de ser del Estado, porque el individuo es parte de una comunidad, y cuando esa comunidad adquiere conciencia de sí y adquiere conciencia de su libertad, a esa la llamamos nación. Una nación, por ende, es un pueblo que ha llegado a tener conciencia de sí mismo. Eso es Juan Jacobo Rousseau, sobre todo en el contrato social. Es una versión, pues, muy diferente del contrato social, tal como lo define John Locke. Entonces, ¿qué es entonces la filosofía política de John Locke? Es la filosofía de una burguesía en ascenso. Por eso, el derecho natural fundamental para Locke es la propiedad privada. Si vemos nosotros, por ejemplo, ¿qué entiende Rousseau por ser humano? Para él el ser humano es el ciudadano. El ciudadano es aquel que tiene el ejercicio de sus derechos, lo que Spinoza llama libertades públicas. La primera de ellas, libertad de conciencia; la segunda, la libertad de expresión; y la tercera, la libertad de formar grupos o de aglutinarse. Eso es Spinoza. Ese concepto de libertad, ese concepto de democracia, que hoy en día llamamos democracia, es un régimen en el cual se respetan los derechos humanos. El primero que pone esta concepción es Baruch Spinoza, que es el ideólogo de la primera gran revolución democrática de nuestro tiempo, que se llama la República de los Hermanos de Witt en Holanda, 1642-1672, año
en que asesinan al gran líder Jean de Witt. El ideólogo que está dentro de esta revolución es Spinoza. Y por eso John Locke, que acepta las ideas libertarias como principal ideólogo de un príncipe liberal, enemigo de la monarquía absoluta, que era el conde de Shaftesbury, se ve obligado a exiliarse en Holanda, donde se impregna y justifica estas ideas. Y muchos de sus libros políticos los hace precisamente en el exilio de Holanda, que no los puede publicar sino después del triunfo de la Revolución Gloriosa de 1688, del partido al cual él pertenecía, el partido de los Whigs, que se oponía al partido de los Tories, el partido de los conservadores, que todavía existe en Inglaterra y que todavía gobierna con el gobernante actual, primer ministro actual, Cameron. Es dentro de este contexto entonces que vemos un John Locke que se opone tanto a la concepción de la monarquía absoluta que legitimó Hobbes, como también a la revolución de los puritanos de Oliverio Cromwell, de inspiración calvinista proveniente de Escocia. De esa Escocia tan interesante que hoy en día quiere independizarse, igual que Cataluña en España, y formar una república aparte. Y que en cualquier momento, no me cabe la menor duda, no lo van a lograr. Contra estas dos concepciones, contra la dictadura de Oliverio Cromwell y contra el absolutismo de los Orange, de la monarquía orange de inspiración francesa, surge un pensamiento que defiende una burguesía ascendente y una burguesía que es un burgués. Un burgués es alguien que define su condición de hombre en su calidad de propietario. Si es hombre, si se es propietario. Si no se es propietario, no se tiene ningún derecho. Ese fue el siglo XIX en Costa Rica. Esa fue la república en Costa Rica. Un historiador decía que los que podían votar en Costa Rica en el siglo XIX, Vladimir de la Cruz dice eso, cabían en el Teatro Nacional y sobraban sillas. ¿Quién votaba en Costa Rica en el siglo XIX? Los que tenían propiedad, pero el 90% eran jornaleros y pequeños propietarios. Entonces, ¿había democracia en Costa Rica en el siglo XIX? Claro que no. No podía haberla. La creación del Estado-Nación no es un acto democrático, es un acto autoritario, es lo que dice Hegel. Y eso es lo que hace Costa Rica en el siglo XIX. Lo que no hicieron muchos países, lo que no ha hecho Colombia, y ese es el drama de Colombia. ¿Por qué Colombia tiene guerra civil? Porque el 50% del territorio de Colombia no gobierna el Estado. No hay Estado. Entonces lo que hay son un montón de paramilitares, de grupos como en la Edad Media, los grandes latifundistas, que eran los feudales, los que tenían su propio ejército, la guerrilla. Ese es el drama de Colombia. Ese es el drama de Guatemala. No hay Estado-Nación porque el 60% son indígenas y el 30% de ladinos blancos son los que gobiernan. Por supuesto que eso es una dictadura. ¿Cómo hizo México el Estado-Nación? Con una guerra, la Revolución Mexicana, que les costó 1 millón de muertos. ¿Y cómo hizo el Estados Unidos? Posiblemente ustedes vieron, y si no lo han visto, les aconsejo que vean la última película que se hizo en Estados Unidos sobre Lincoln. ¿Qué es Lincoln? El libertador de los esclavos. Mentira. Él lo hace por realismo político. Tiene que liberar a los esclavos del sur para poder ganar la guerra. Lincoln lo que hace es crear el Estado-Nación. En Estados Unidos el norte y el sur se dividen. ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar el norte o el sur? Ese es el problema. Costa Rica resuelve ese problema en el siglo XIX, gracias a las ideas de los liberales. Ser liberal en el siglo XIX era aceptar estas ideas, aceptar la revolución gloriosa de Inglaterra, aceptar la guerra de independencia de los Estados Unidos y aceptar la Revolución Francesa, que son las 3 grandes revoluciones que permiten a la burguesía la conquista total del poder
y a partir de la revolución industrial generar el capitalismo, que es el que ha predominado durante los últimos siglos. Así ustedes pueden entender la enorme importancia de estudiar este pensamiento. No es algo abstracto, es algo que responde y que nos permite entender nuestra propia historia, la formación de nuestra vida republicana, un poco de lo que hoy entendemos por democracia. Porque lo que hoy entendemos en democracia en Costa Rica, y por eso estamos luchando, es la creación del Estado social de derecho. Pero la creación del Estado-nación se da en el siglo XIX con los liberales. Es la derrota de los conservadores en la batalla de Ochomogo del 5 de abril de 1823. Cartago y Heredia son derrotados porque son los conservadores por los liberales de San José y Alajuela. Y por eso la vida republicana en Costa Rica tiene nombre y apellido. Se llaman San José y Alajuela. Ustedes ven en las elecciones como el que gana, San José y Alajuela es presidente, aunque pierde todo el resto del país, no tiene la menor importancia. San José y Alajuela gobierna este país. Desde la batalla de Ochomogo en 1820. ¿Quiénes son? El pensamiento liberal, el pensamiento más avanzado, que permite la construcción del Estado-Nación. Allí donde los conservadores triunfaron, ahí no hubo Estado-Nación. No lo hubo en México, no lo hay en Guatemala, no lo hay, espero que ahora con los acuerdos de la guerrilla en Colombia. No lo hubo en Nicaragua hasta el triunfo de los sandinistas. Somoza nunca fue un Estado-Nación. Eso es el gran valor que tienen todas estas ideas. Estudien por ende este pensamiento, no como algo extraño y diferente. Estudien estas ideas, porque con eso están sabiendo ustedes cuál es el país en el que nacieron, cuál es el país en el que viven, cuál es el país que ustedes quieren en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Arnoldo Mora. Llegamos a este término, abrimos un espacio de preguntas o intercambio de ideas para con los expositores. No pregunten todos al mismo tiempo.